Muy buenas, ¿cómo andan? Esta vez queríamos arrancar al revés de como solemos hacer y comenzar por una pregunta. Una pregunta para quien está del otro lado escuchando o quien lea después en alguna de las redes o en la revista. ¿Qué relación creen que tienen ustedes estos hechos? Las elecciones en Venezuela, la expansión o las expresiones de odio migrante en Inglaterra, o odio contra los migrantes en Inglaterra, el genocidio en Gaza, la tristemente célebre primavera árabe, la guerra en Ucrania o las barbaridades y declaraciones estrambóticas que hace Milei a diario. Déjennos sus respuestas, sus comentarios, sus apreciaciones al respecto. Pero la respuesta a esta pregunta se puede sintetizar paradójicamente en menos de 140 caracteres. La utilización geopolítica de las redes sociales para desacreditar a tal o cual proceso político o persona adverso a los designios de ese famoso occidente colectivo. De atrás para adelante o de adelante para atrás, todos los procesos mencionados en la pregunta anterior y muchos otros están vinculados con la utilización política realizada por ese occidente para desestabilizar gobiernos que le fueron o le son adversos. Allá por 2011, las redes sociales como Facebook o Instagram, Facebook o Twitter, perdón, eran alabadas por la supuesta potencialidad para democratizar esas, entre comillas, horrendas y tenebrosas dictaduras de distintos países de Asia Occidental o del Magreb africano, lo que se conoció como primavera árabe, por lo menos en Occidente. Transmisiones en vivo de revueltas y de levantamientos populares y de las consecuentes represiones de esas supuestas dictaduras que estaban al alcance de cualquiera en algunas de estas plataformas. Hechos trágicos que vivió esa región del mundo y que años después se descubriría que resultaron ser montajes, incluso en países distintos a los que se mencionaba o denunciaba. Claro que para cuando se supo esto, muchos gobiernos, o como les gusta llamarlos, regímenes, ya habían caído. Algo similar se podría mencionar respecto de lo que vive el pueblo palestino a manos de Israel. Pero ahora, en la actualidad, multiplicado por miles o cientos de miles de horas, prácticamente en vivo, de un genocidio perpetrado por el ente sionista contra el pueblo gazatí, con el uso de inteligencia artificial que proveen muchas de estas empresas, bajo la justificación de que el ente sionista está defendiéndose de los horrendos terroristas de Hamás post 7 de octubre. Genocidio que ya superó las 40.000 víctimas fatales, entre comillas, oficiales, porque se estima que hay otros tantos miles debajo de los escombros. ¿Qué decir entonces de la guerra de la OTAN contra Rusia en territorio de Ucrania? A nadie le importa ya, parece, lo que suceda al pueblo ucraniano. Bueno, quizás sí, y lo vamos a decir, aunque a alguno le pueda sonar provocador. Quizás a Putin sí le importa el pueblo ucraniano. Y por ese motivo no exterminó abiertamente a todo ucraniano que camine, procurando atacar objetivos militares o al ejército enemigo en el territorio de batalla.
la guerra es cruenta, pero la mentira sobre la guerra lo es igual o peor. Y para no venirnos tan rápido para estos lados, vale preguntarse si acaso no fue a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, o X ahora, que se difundió la mentira del asesinato de las 3 niñas británicas a manos de un inmigrante musulmán. Pues bueno, luego de que circulara esta información en redes, y para evitar que se sigan propagando las expresiones de odio contra inmigrantes, contra musulmanes, contra negros, sin importar si esas personas habían nacido o no en el Reino Unido, el juez Andrew Murray dio a conocer la identidad del asesino. Pero claro, para este momento ya era tarde. ¿Cómo creer entonces lo que dice la mayoría de la información que circula en redes sociales sobre lo ocurrido en Venezuela en el momento de las elecciones y en el post-elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, que no son otra cosa que, en su gran mayoría, producto de una narrativa de fraude y el pedido de esas famosas actas que la derecha fascista de ese país caribeño construyó en complicidad y con financiamiento de Estados Unidos, de sus lacayos europeos y de muchos de los dueños o CEOs de estas redes sociales. ¿Qué decir de los vómitos que permanentemente expresa el presidente anarcocapitalista argentino, que lo único que hace es reproducir fakes, insultar a quienes no comulgan con sus ideas, aunque algunos de ellos ahora son funcionarios de su gobierno, o reposteo de cuentas de trolls o de operaciones o de operadores mediáticos propios. Nicolás Maduro puso en debate público algo que hace mucho vienen advirtiendo muchas personas, entre ellas muchos investigadores e investigadoras, no solo respecto de el rol político que juegan las redes sociales, o político partidario, sino también en la generación de trastornos, sobre todo alimentarios, en adolescentes y niñas o niños, en las percepciones estéticas que tienen las nuevas generaciones y los problemas que esto está generando, y un sinfín de otras cosas, de otras problemáticas muy complejas, como pueden ser los déficits de atención o incluso el boom de las apuestas online. Y ejemplos anteriores a lo propuesto por Maduro, que en Occidente y en los medios de comunicación tradicionales se lo tomaron a broma, de suspender WhatsApp o de suspender Twitter durante 10 días. Hay varios ejemplos anteriores, no es el primero que lo planteó. ¿Es polémico lo que han hecho otros gobiernos? Puede ser. Ahora, ¿cumple con los objetivos que se prometen o se proponen para que nadie se pueda meter en sus asuntos internos, o por lo menos no empioje la cosa? Parece que en su mayoría sí funcionaron esas medidas. Y podemos hablar hoy particularmente de Rusia o de China. Hay un montón de otros alicientes que nos llevarían a tratar de entender por qué se bloquean redes sociales occidentales en esos países. Pero incluso hay anteriores, como la República Popular Democrática de Corea, donde tiene una internet aparte. ¿Son más felices? ¿Viven mejor? ¿Tienen menos estrés? Y más allá de que para nuestras cabezas hiperoccidentalizadas, bajo la premisa demoliberal eurocéntrica de este mundo basado en reglas, que nadie conoce pero que todos debemos respetar,
para no hacer enojar a papá Gemón, de bloquear, por ejemplo, una red o una plataforma, o de prohibir una plataforma en tal o cual país. Quizás sería un buen momento, un interesante momento, para empezar a discutir más seriamente qué hacemos con las redes sociales, cómo prevenimos sus malas influencias y por qué no pensar la opción de crear redes similares o parecidas, pero que sean propias y que tengan reglas un poco más claras para que no haya abusos de nadie. Y por último, dejarles una cita y una pregunta. Primero la cita. Algún jueves, después de que definitivamente Elon Musk comprara la red social Twitter, este publicó en esa red, en su cuenta, que no había comprado Twitter por ganar dinero, que era para ayudar a la humanidad, porque quería que literalmente haya la civilización tuviera una plaza común digital. Ahora la pregunta. Después de su compra, el valor de Twitter cayó un 90%. Hasta hoy perdió un 90% de su valor. El magnate despidió aproximadamente al 80% de sus trabajadores y cambió las políticas de la red, facilitando la propagación de los discursos de odio. Ahora, si nos basamos en las propias palabras de Musk, que dijo que no era por el dinero, ¿no será que la compró específicamente para usarla geopolíticamente, beneficiando a quienes después lo beneficiarían, como Trump, Netanyahu, Milei, y que estos le iban a devolver ese favor con suculentos y generosos negocios? ¿Acaso no buscará eso con el particular encono que tiene contra la Venezuela revolucionaria?